Continuando con la temática de mecánica de los fluidos para la materia de métodos experimentales. Vamos a resolver el problema número 2 que dice así. De acuerdo con la siguiente figura, en cuanto a las velocidades y presiones podemos afirmar los siguientes resultados, en el cual se nos muestran 4 alternativas que pueden ser la posible respuesta con relación a las velocidades y presiones de la tubería que se nos va a presentar. En este caso podemos ver el dibujo de la tubería, en el cual lo podemos dividir en 3 secciones, donde está el punto 1, donde está el punto 2 y donde está nuestro punto 3. Hay que establecer siempre nuestro nivel de referencia. Y también es necesario establecer la dirección del flujo. En este caso el flujo parte del punto 1 hacia el punto 2 y hacia el punto 3. Entonces vamos a iniciar resolviendo este ejercicio con la relación que existe entre la sección 1, donde está nuestro punto 1, y la sección 3, donde se encuentra nuestro punto 3. Muy bien, entonces partimos de punto 1 a 3. En este caso podemos observar por simple inspección que el área 1 es igual al área 2. Entonces, si el área 1 es igual al área 3, las velocidades de la velocidad del punto 1 va a ser igual a la velocidad del punto 3. ¿Y esto cómo lo podemos demostrar? Bueno, esto se demuestra a partir de la ecuación de continuidad, que dice lo siguiente. El área 1 multiplicado por la velocidad 1 va a ser igual al área 3 multiplicado por la velocidad 3. Esto es algo que siempre se va a cumplir. Entonces, para corroborar lo que habíamos mencionado, que el área 1 es igual al área 3 y que la velocidad 1 es igual a la velocidad 3, vamos a utilizar datos arbitrarios. En este caso, vamos a tener un área 1 igual a un metro cuadrado y luego tenemos la velocidad en el punto 1 que va a ser igual a 3 metros sobre segundos. Y por consiguiente, como habíamos dicho, que el área 1 es igual al área 3, entonces el área 3 tendrá el valor de un metro cuadrado. Muy bien, entonces vamos a evaluar esto en la ecuación de continuidad. En este caso ya se muestra la ecuación despejada. Simplemente pasamos, como lo que nos interesa calcular en este caso es la velocidad 3, despegamos la velocidad 3 y mandamos el área 3 al extremo izquierdo o derecho y pasa a dividir. Y la fórmula nos queda que la velocidad 3 es igual al área 1 multiplicado por la velocidad 1 sobre el área 3. Sustituimos datos y eso nos queda que la velocidad 3 es igual a un metro cuadrado multiplicado por 3 metros sobre segundos sobre un metro. Y esto va a ser igual a 3 metros sobre segundos. Entonces, podemos observar que el área 1 es igual al área 3 y esto es igual a un metro cuadrado. Y que la velocidad 1 es igual a la velocidad 3 y esto va a ser igual a 3 metros sobre segundos. Entonces se cumple la ecuación de continuidad. Muy bien, entonces ya encontramos la relación de la sección 1 con la sección 3 con respecto a las velocidades. Ahora lo que corresponde es encontrarlo con respecto a las presiones. Muy bien, para encontrarlo con respecto a las presiones, vamos a hacer uso de la ecuación de Bernoulli para poder hacer la demostración. Siempre partiendo del punto 1 hacia el punto 3. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nos queda acá que la presión 1 es igual a la presión 3? Bueno, lo que sucede es que como la fórmula de Bernoulli nos muestra, tenemos la densidad multiplicado por la gravedad por la altura H1 de nuestra sección 1 y en el extremo derecho también podemos observar la misma densidad, la misma gravedad y tenemos una altura H3. Pero si se observa en el dibujo podemos ver que el punto 1 y el punto 2 se encuentran a un mismo nivel de referencia. Por lo tanto, si nosotros colocamos nuestro nivel de referencia exactamente sobre esos puntos, la altura o la diferencia de niveles que existe entre ambos va a ser cero. Por lo tanto, podemos eliminar estos valores. ¿Qué nos queda? Nos queda un medio de la densidad multiplicado por la velocidad 1, al igual que en el extremo derecho nos queda un medio de la densidad multiplicado por la velocidad 3 al cuadrado. Pero como habíamos calculado o habíamos demostrado, la velocidad 1 es igual a la velocidad 3. Entonces, si nosotros pasamos de un extremo al otro, estos valores se van a eliminar. Y por consiguiente, en la fórmula solamente nos queda que la presión 1 es igual a la presión 3.
Entonces podemos esclarecer que el área 1 es igual al área 3, que la velocidad 1 es igual a la velocidad 3 y que la presión 1 es igual a la presión 3. Muy bien, continuando. En este caso tenemos que encontrar la relación que existe, ya sea entre el punto 1 o el punto 3 con el punto 2. Como ya habíamos encontrado que los mismos valores tiene la sección 1 con la sección 3. Muy bien, entonces vamos a hacer uso del mismo diagrama. En este caso vamos a ir del punto 1 hacia el punto 2, siempre marcando nuestro nivel de referencia en el punto en el cual se encuentran nuestras dos secciones a evaluar. En este caso podemos observar que el área 1 es mayor que el área 2. Entonces, en este caso, la velocidad 1 no va a ser igual que la velocidad 2. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? Bueno, ocupamos la ecuación de continuidad en la cual nos dice que el área 1 multiplicado por la velocidad 1 es igual al área 2 multiplicado por la velocidad 2. Vamos a colocar datos arbitrarios para demostrar que existe diferencia entre las velocidades de la sección 1 con la sección 2. Colocamos los datos arbitrarios. El área 1 es igual a 2 metros cuadrados. La velocidad en la sección 1 en el punto 1 es de 2 metros sobre segundos y el área 2, como es menor que el área 1, es de 1 metro cuadrado. Entonces lo que se nos pide calcular es la velocidad número 2. Ok, despejamos la fórmula y nos queda de la siguiente manera, que la velocidad 2 es igual al área 1 multiplicado por la velocidad 1 sobre el área 2. Tras efectuar esto nos da como resultado que la velocidad en la sección 2 es igual a 4 metros sobre segundos. Entonces, podemos llegar a una conclusión que si el área 1 es mayor que el área 2, la velocidad 1 será menor que la velocidad 2. Entonces ya encontramos la relación que existe entre las velocidades. Ahora lo que nos falta es calcular su relación con respecto a las presiones. Y en este caso vamos a hacer uso de la ecuación de Bernoulli. Con la ecuación de Bernoulli vamos a simplificar un poco. ¿Por qué? Hay que observar, vamos a observar el segundo factor de variables que aparece en cada extremo. Entonces tenemos que la densidad va a ser la misma en ambos tramos. La gravedad es la misma en ambos tramos y la altura es la misma en ambos tramos. Por lo tanto, podemos eliminar los términos que involucran la densidad, gravedad y la altura. Y nos queda la fórmula de 1 medio multiplicado por la densidad de la velocidad 1 al cuadrado más la presión 1 es igual a 1 medio de la densidad multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado más la presión 2. En este caso, lo que queremos encontrar es la presión, ¿verdad? Entonces nosotros despejamos la presión y pasamos los términos de 1 medio de la densidad multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado, la pasamos hacia el extremo izquierdo y agrupamos y sacamos factor común y por último nos queda 1 medio de la densidad multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado más la presión 1 y esto va a ser igual a la presión 2. Es importante recordar en este punto que la velocidad 1 es menor que la velocidad 2 y si nosotros observamos en la fórmula nos aparece la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que tras efectuar nosotros cualquier operación en este punto nos va a dar negativo. Por lo tanto, el conjunto de valores que nos den este punto se lo vamos a restar a la presión 1 y eso nos va a dar como resultado la presión 2. Con base a esto nosotros podemos deducir que la presión 1 es mayor que la presión 2. Entonces, en conclusión, tomando los datos del inciso anterior, podemos llegar que el área 1 es igual al área 3 y estas dos son mayor que el área 2. Tenemos que la velocidad en el punto 1 es igual a la velocidad en el punto 3, pero estas son menores que la velocidad en el punto 2. Y luego tenemos las presiones. La presión 1 es igual a la presión 3
y estas son mayores que la presión que se encuentra en el punto 2. Entonces, ¿cuál será la respuesta? La respuesta correcta es el inciso D, el cual nos dice que la velocidad en el punto 3 es menor que la velocidad en el punto 2. Corroboramos con los datos de conclusión y podemos ver que sí cumple. Y luego tenemos la relación de presiones, en la cual nos dice que la presión en el punto 3 es mayor que la presión en el punto 2. Corroboramos con los datos de las conclusiones y podemos observar que también cumple. Y podemos dar por terminado el ejercicio.